La 1 de la tarde con 33 minutos, mi querido abogado Juan Luis Montero. Desde muy temprano el día de hoy estuvimos platicando este hecho del abuelo del niño que pues perpetró este tiroteo en la Escuela Cervantes de Torreón. Yo di mi punto de vista por la mañana con argumentos no tan puntuales porque, pues bueno, parte de mi responsabilidad, independientemente que conozca estos argumentos, aunque ya no esté tan, pues todavía necesito aceitarme un poco, ¿no? Pero, pues también mi responsabilidad es que usted le entienda un poco. Pero aquí creo que es muy importante que Juan Luis nos lo explique desde su punto de vista, desde un punto de vista técnico-jurídico, que yo sé que él, además de todo, hará un esfuerzo para que usted entienda de lo que está hablando, sin que sea usted un doctor en derecho, un doctor en la materia. Así es, mi querido Francisco, muy buen día Paco, y bueno, lamentable, mira, lamentable el hecho, digo, es algo que debe. ¿Te acuerdas que hace 8 días estábamos precisamente hablando de las armas, de las balas Claro. perdidas, del si quienes deben tener armas, quienes no, cuál es su regulación y de la responsabilidad que se debe tener? Y del ridículamente fácil acceso que tenemos en este país a las armas. Y ese armas. ridículo acceso genera un riesgo. Cuando yo compro un arma, la propia arma como tal, por su propia naturaleza, pues sabemos que tiene un riesgo. Y en ese momento, quien adquiere ese riesgo también adquiere un deber de cuidado. Una responsabilidad. Eso estamos pues totalmente de acuerdo. Es decir, sí hay niños en casa, y aunque no los hubiera, el arma por sí sola, si hay una persona con discapacidad que no entiende o comprende los hechos, si hay a veces invitados y llegan los nietos, los sobrinos. O una persona adulta, adulta que esté perfectamente bien de la Así es. cabeza, pero que sea curioso y no esté docto en el manejo de las armas. Tenemos que tener cuidado. Ahí surge un elemento importante que se tiene que valorar en materia penal, que es ese deber de cuidado que se tiene al generarse ese riesgo. Entonces, si este deber de cuidado, también tenemos que normalmente, bueno, la conducta, o sea, es una acción que da resultados típicos, es decir, resultados materiales en este caso, que es la pérdida de la vida de una persona, es decir, que se mató a una persona, el homicidio como tal. Entonces, este propio hecho, esta propia conducta, en ocasiones puede ser la falta o la ausencia de esta conducta. Es decir, que por dejar de hacer algo, ¿sí?, se cometa un delito, que es la comisión, es decir, estoy cometiendo un delito por dejar de hacer, por omitir una conducta que tenía que realizar, y entonces se dé el resultado del delito y por lo tanto sea responsable. Claro. Entonces tenemos comisión por omisión en razón a una falta de deber de cuidado que se tiene que tener. Pareciera que entonces la gente, el auditorio, pues puede decir, bueno, qué bueno que se detuvo el abuelo, así con esto se terminó, claro, y hay un responsable. Que parece que esa es la idea, ¿no? O por lo menos es lo que nos imaginamos. Es evidente, porque también tristemente entramos ya a un asunto otra vez político, a un asunto mediático, que le urge resolver tanto al gobernador como al fiscal. Te hago una pregunta importante. Sí. También se dan los delitos imprudenciales cuando hay una falta, un deber objetivo de cuidado. Es decir, cuando tenemos que ir, por ejemplo, en una calle a 50 kilómetros por hora y vamos a 80, estamos siendo omisos porque vamos a mayor velocidad y eso va a dificultar el frenado en caso de una eventualidad. ¿Cuál es culposo? ¿Cuál es la diferencia entre esta conducta del abuelo y un delito, o sea, que en donde se le está imputando un delito, comisión por omisión intencional, a un delito no intencional, a un delito culposo? Precisamente esos elementos. Los elementos en cuanto a ese riesgo que se crea, esa también situación de garante que tiene el abuelo con su nieto, no con las personas, la maestra, ni con la vida, que es el bien jurídico protegido de la maestra, ni de los otros niños. Porque aquí también hay una cuestión interesante. El niño sale de la esfera de garante del abuelo para ingresar a otra que es de la propia escuela. Es decir, cuando el niño ya está en la escuela, pues también los directivos de esa escuela asumen el cuidar y tener las medidas extremas para cuidar a los niños que tienen encargados en la escuela. Ahora, entonces, hay ese ambiente. ¿Ok? Yo pregunto esto y estoy en este momento actuando como abogado del diablo. ¿Qué elementos puede tener el señor procurador para decir que las armas no estaban resguardadas de forma adecuada? Primero, no creo que el abuelo haya declarado en contra del abuelo.
Segundo, el niño ya no puede declarar. Tercero, o sea, tiene una cámara que grabó todas las cosas para saber si estaba bajo llave y el niño encontró la llave. ¿Podría tener el fiscal la presunción de que al ser pues pistolas del abuelo, que están en posesión del abuelo, pues él tuvo ese libre acceso a ellas? Pues Eso me parece muy endeble su caso, ¿no? Es decir, porque podrían estar en una caja fuerte y pues él, vamos a suponer, ir al absurdo, que estamos hechos de absurdo, pero para ir más rápido al ejemplo, que él le atinó a la clave, se abre la caja fuerte, bueno, pues el deber de cuidado se dio. O para ir más allá. Ni siquiera tenía que atinarle, a lo mejor un día espió al abuelo. Así es. ¿no? Y se aprendió la clave. Así es. Y entonces toma el arma. Pero aquí hay algo bien importante, Francisco. Es decir, miren, la imputación objetiva, que es una teoría que viene derivada precisamente del causalismo, cuando decía que todo lo que fuera causa del resultado material, pues tenía responsabilidad y era materia de darle una pena a una persona por realizar esto. Esto ha ido evolucionando y esta teoría de la imputación objetiva precisamente habla de esta situación de tener una adecuación a esa causalidad, es decir, que el propio código de allá lo establece, el propio código de Coahuila lo menciona y vamos a terminar este espacio leyéndolo, pero aquí es, si nosotros quitamos el hecho de la existencia del arma, no se hubiera dado el resultado. Pero también el resultado no se dio de manera inmediata como causa de ese deber de cuidado, sino que esta arma es trasladada, llega a la escuela, es sacada, es disparada. Es decir, hay otras conductas, ¿sí?, que empiezan a dejar como esta reacción generalizada que pudiera darse al tener ese deber de cuidado. No sé si fui claro. O sea, está muy alejado del poder del abuelo de poder haber de alguna forma evitado esto. Es correcto, y entraba a otra esfera. Y yo lo decía también, entonces, y si el niño hubiera agarrado los cuchillos de la abuela también para cortar el pavo, entonces también la abuela estaría en chirona, ¿no? Pues ¿cuál es el deber de cuidado? Pues tenerlos a una altura, ya a esa edad, ya una persona sabe que un cuchillo puede lesionar y lo tienes a una altura para que ya no puedan agarrar los cuchillos. Faltó tiempo, pero para mí es una defensa fuerte en términos del artículo 50 del propio Código del Estado, puede hacer que este abuelo recupere su libertad y que realmente se haga justicia en este país. No nos vayamos por cortarlo por lo más delgado, como estamos acostumbrados, y mandar un mensaje de que se está trabajando. Voy a poner un tuit, no he podido contactar con la familia, voy a poner un tuit a ver si alguien conoce a la familia para que los podamos contactar, para podernos, pues bueno, para ver si les ayudamos, porque a mí me parece que esta forma de que tenemos de resolver las cosas en México, del señor fiscal Márquez, ¿cómo se llama? Que tiene cabecita de puro apagado, porque se pinta el pelo y además eso, bueno, es cuestión personal, no tiene que ver con su capacidad jurídica, pero está grande para esas cosas. Pero pues vamos a ver, porque a mí no me parece esta conducta y yo creo que es revictimizar a una familia que, caray, la ha pasado del demonio, ¿no? Y por la complejidad técnica del asunto, él debe estar tranquilo porque la sociedad pues no comprende que habría que atender a cuestiones realmente importantes de derecho penal para establecer si hay realmente responsabilidad o no de este abuelo. Además, si ustedes tienen alguna duda también, alguna situación, saben que me pueden contactar, @Juan Luis Montero en Twitter. Muy bien, gracias, mi querido.